Muchas gracias por la presentación y gracias a Signis por la invitación. Bueno, tenemos muchas ganas de ¿Escuchan escucharte. bien? Sí. Bien, bárbaro. Muy bien, comenzamos entonces. Bueno, antes que nada, agradecer la instancia de la invitación y como lo decía Carla en la presentación, con lo que más me identifico es con mi trabajo áulico en la educación media. Llevo 20 años dando clases en el territorio de la educación secundaria y sobre todo en el ámbito también de la educación del ciclo básico medio, o sea, con chiquilines que están entre los 12 y los 15 años, que creo que en general en los sistemas educativos latinoamericanos y Uruguay en particular es un poco nuestra zona roja, digámoslo así, del sistema medio, donde comenzamos a tener los primeros impactos de rezago educativo, de deserción escolar. Así que bueno, es un espacio que en lo particular me preocupa pensando en esto de la construcción del futuro, ¿no? Y el papel que jugamos desde ahí los educadores en relación con otros actores fundamentales de la sociedad, como los comunicadores, por ejemplo, como ¿no? quienes diseñan las políticas educativas, como las familias, ¿no? Que es el primer lugar también de construcción de enseñanza. Y estas instancias me parecen absolutamente ricas porque sobre todo el espacio de la integración regional, de la internalización del conocimiento, me parece clave, ¿no? Pensar justamente en políticas de cooperación, en políticas de integración, en la construcción de redes regionales como las que ustedes justamente están construyendo desde Signis. Yo creo que la labor intelectual en la región que sigue siendo América Latina, ¿no? Sigue siendo la región más desigual del mundo. Este es un dato fundamental, pensando en sobre todo colocar el conocimiento como un buen público, como un bien público transfronterizo, ¿no? Yo creo que tenemos todos de nuestros diferentes roles una enorme responsabilidad respecto del combate a las desigualdades sociales existentes, ¿no? En ese sentido, la educación juega un rol fundamental y en la pandemia que estamos viviendo, de alguna manera ha dejado al desnudo algunas brechas de desigualdad que por supuesto eran existentes, no es que las creó, sino que las dejó un poquito más al desnudo. Y empezaría por ahí un poco mi reflexión yendo ya estrictamente al campo educativo, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos, no sé, en Ecuador, como que la mayoría de los presentes son de Ecuador, cómo está la situación educativa en relación al binomio virtualidad-presencialidad, que es uno de los principales desafíos. Pero bueno, acá en Uruguay, que hemos retornado a la presencialidad, somos el primer país de América Latina en regresar en el mes de junio a las aulas con un protocolo estricto, con grupos divididos, ¿no? Menor cantidad de alumnos, menos días a la semana, pero bueno, fuimos los primeros en dar el paso en el regreso a la presencialidad. Y desde que interrumpimos nuestras clases en marzo hasta junio, una de las cosas que generó preocupación fue la baja conexión que tuvimos, aún teniendo un plan de conectividad fuerte instalado en el país desde hace 15 años, que es el Plan Ceibal, que quizás alguno lo haya por ahí escuchado el nombre. En ese sentido, a Uruguay lo encontró muy bien, porque bueno, teníamos montado una plataforma de conectividad casi universal en el país, con un contacto claro y marcado con el estudiantado. Eso permitió migrar rápidamente al espacio de la virtualidad, pero fuimos viendo con el correr de las semanas que ese impacto inicial de conexión que teníamos con los alumnos se fue perdiendo, ¿no? O sea que a pesar de tener una amplia conexión,
empezamos a descubrir que teníamos otros problemas, y sobre todo relacionados con la conexión que se tuvo desde los quintiles socioeconómicos y culturales más bajos, ¿no? Que acentuó de alguna manera las brechas, como le decía, ya preexistentes, ¿no? Dos elementos clave fueron, primero, una formación docente no adecuada en relación al uso pedagógico de las plataformas educativas, ¿no? Si bien teníamos la estructura, nos costó un poquito, digamos, por decirlo así, adaptarnos también a la lógica que implica poder trabajar en dinámicas en ese espacio de lo virtual, ¿no? Que no es lo mismo trasladar la didáctica de la presencialidad a lo que implica este mundo del Zoom, por ejemplo, ¿no? O las plataformas virtuales. Descubrimos también que algo que ya veníamos viendo, que había una escasa utilización educativa de las plataformas, ¿no? A pesar de estar presentes. Y si bien tuvimos ese primer impacto de chiquilines conectándose, rápidamente fueron desapareciendo, ¿no? Y esto tuvo mucho que ver con algo que yo vengo reflexionando, colocando en el tapete como espacio de debate, que es el capital cultural, ¿no? Como un déficit central en relación a las desigualdades, ¿no? El cómo hacer, por ejemplo, es un problema que fuimos descubriendo que los gurises tenían. Nosotros le podemos colocar las propuestas, podemos tener el Zoom, pero en verdad la organización del trabajo intelectual, sobre todo en los quintiles, como decía, culturales más bajos, es un gran problema, ¿no? O sea, no es tanto los problemas de desconexión, que también teníamos, ¿no? O sea, que materialmente no tuvieran la posibilidad de conectarse, que sucedía en algunas familias, pero esto, como le decía, estaba bastante, teníamos unos buenos guarismos en ese sentido, accediendo por un lado o por otro, sea celular, sea computadora, redes tendidas de conexión a lo largo de todo el país, básicamente se podían conectar. El tema es que, por ejemplo, consignas sencillas, que muchas veces nosotros las trabajamos en el aula insistiendo en ese cara a cara y con los equipos no docentes también colaborando en ese trabajo, rápidamente nos dimos cuenta que la virtualidad, esa desconexión estaba muy atado a la organización intelectual, que tenía que ver también con las dinámicas familiares, ¿no? Los chiquilines estando a solas en sus casas con las computadoras, no se conectaban, les costaba comprender o asociarse a esa dinámica estudiantil que estando en las instituciones sí llevaban adelante, ¿no? Y esto es un poco lo que yo, el concepto que trabajo ahí de capital cultural, es un poco traído de Pierre Bourdieu, que lo trabajó hace muchas décadas, y Bourdieu, entre otras cosas, contaba, ¿no?, que en la diferenciación social, en esas posibilidades del capital cultural incorporado, el cómo hacer es un elemento central, ¿no? Por ejemplo, tener en una casa la dinámica de estudio, ¿no? Horas en las cuales la familia acompaña al alumno, un espacio físico, ¿no? Un momento en que alguien pueda ordenar, decir, bueno, es el momento de dejar el celular, de dejar la televisión o los aparatos a los cuales están conectados y dedicarle a la tarea escolar, es clave. Y esto, lo cierto que nos dejó al desnudo, que esas dinámicas no existen en muchos hogares, ¿no? Entonces, rápidamente tuvimos esa desconexión que marcó sobre el final de junio números bastante complicados. Por ejemplo, los quintiles más bajos no alcanzaban al 30% del estudiantado conectado, ¿no? Lo cual un poco también apuró este regreso a la presencialidad para intentar de alguna manera atenuar esas brechas que se estaban trazando, y que eran brechas que se trazaban también entre la educación pública y la educación privada, ¿no? La educación privada básicamente mantuvo el alumnado trabajando diariamente, sin pérdida de clases y con una conexión bastante alta, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer impacto que nosotros tuvimos en relación con la pandemia, ¿no? Y ya que nos reúne hoy pensar un poco los desafíos educativos en el mundo, ¿no?, post-coronavirus, digamos, yo creo que el primer desafío es ver cómo podemos tramitar las desigualdades que ya tenemos, el rezago que creo que va a quedar en relación a estos meses, a este año, o quizás se prolongue más de un año, de estas brechas que se van a seguir acentuando por estas diferencias
entre los quintiles, ¿no? Sobre todo socioeconómicos, culturales. Y esto me parece que es central porque, bueno, uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos, ¿no?, en el marco de esta sociedad del conocimiento es intentar incorporar a esa sociedad del conocimiento a la mayor cantidad de nuestros chiquilines, de nuestros alumnos, ¿no? Y lo cierto es que están quedando muchos al margen y esta situación me parece que va a terminar excluyendo a algunos que no estaban excluidos y va a, de alguna manera, a acentuar la exclusión de otros, ¿no? Entonces yo creo que ahí la gran pregunta que tenemos por darnos es qué papel juega la educación, qué papel juegan los comunicadores en la construcción de una sociedad más igualitaria, ¿no? Cómo podemos mejorar las condiciones culturales y sociales de nuestros jóvenes, cómo podemos generar sujetos reflexivos, autónomos, con bases culturales sólidas, capaces de tener mejores oportunidades. Y bueno, lo cierto es que esta pandemia en ese sentido nos golpea bastante, ¿no? El otro día leía unos datos de análisis de la situación educativa en Uruguay, pero yo creo que he estado estudiando, no la situación ecuatoriana específica, por ejemplo, pero sí he estado realizando educación comparada a lo largo de América Latina y hay situaciones muy similares a la uruguaya en relación a los egresos de la educación media, entre las diferencias entre los quintiles más altos y los más bajos. Por ejemplo, Uruguay, que tiene unos números muy complicados en el egreso de la educación media, tenemos apenas en estos momentos el 41% de estudiantes, de personas que en este momento tengan 24 años, que tengan la educación secundaria completa. O sea que solo 4 de cada 10 uruguayos están en estos momentos terminando la educación media, un número bastante alarmante. Si bien esto es a nivel cuantitativo, en lo cualitativo no tenemos demasiadas referencias más que las pruebas PISA, que no nos colocan tan mal a nivel de América Latina en los resultados. Ahí habría que evaluar qué es lo que pasa comparándonos con otros países, porque tenemos números bajos, aunque cualitativamente pareciera ser que no estamos tan mal en relación a otros países de América Latina. Pero lo cierto es que mirándonos hacia nosotros mismos, y esto sucede en casi todos los países de América Latina, dentro de ese egreso de la educación media, que es bajo, tenemos que, por ejemplo, el quintil más alto tiene un egreso del 82% del alumnado, y el quintil más bajo está en un 18%. O sea que los números son bien elocuentes, o sea, si bien es una sociedad que pareciera tener cierta homogeneidad, realmente tenemos números muy diferenciados en cuanto a las posibilidades, ¿no?, a la igualdad de oportunidades en relación a los contextos socioeconómicos, culturales de base, ¿no?, de origen. Y una de las tareas que yo creo que la educación tiene como principio valorativo, como principio ético, es intentar generar una mayor igualdad de oportunidades, ¿no? Y lo cierto que pareciéramos estar todavía reproduciendo ciertas características de diferenciación en la sociedad, ¿no? Y esto es lo que quizás más en este momento a mí me preocupa, ¿no? Y me preocupa, como le decía anteriormente, que esto sea una situación que se profundice con el tema de la pandemia, ¿no? En definitiva, la no presencialidad o la presencialidad escasa del alumnado viene perjudicando a los quintiles más bajos, y por lo que he estado viendo en otros países es una situación, en otros países de la región, ¿no?, es una situación, perdón, que hay un ruido, es una situación similar en el resto de los países de América Latina. Bueno, una de las cuestiones que yo creo que tenemos para discutir, para debatir, tiene que ver con cómo enfrentamos los desafíos desde el campo, desde mi campo, que es el campo, ¿no?, de la educación. Bueno, en un mundo en el cual tenemos un alumnado ya de por sí complicado, ¿no? Es un mundo, vamos a sumarle todos estos números que estábamos hablando, ¿no?, en relación a los excluidos, a quienes están quedando marginados del sistema. Tenemos un mundo cambiante, con desafíos nuevos, tenemos unas características de un alumnado del siglo XXI, con un clima de época que en verdad en cierta medida está relacionado también con el uso de las TIC, pero con el uso, ¿no?, de las nuevas tecnologías, que se le da
quizás por parte de las nuevas generaciones, en una vinculación bastante escasa con un uso pedagógico, un uso educativo, ¿no? Ese es uno de los desafíos que también, características epocales que tienen que ver con la inmediatez, o sea, con poder pensar los procesos a largo plazo. La educación es justamente un proceso a largo plazo, y nos cuesta mucho que los chiquilines puedan visualizar, incluso sus familias, el aporte del campo educativo en un largo plazo, ¿no? Tenemos un registro amplio de situaciones de hiperactividad, de falta de concentración. Yo lo he hablado en algún otro foro, que por ejemplo Uruguay tiene tasas muy altas de diagnóstico de trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Estamos arriba de la media de la región. Tenemos muchos chiquilines que se los está medicando con Ritalina como si fuera agua mineral, ¿no? Para que puedan concentrarse y permanecer en un aula y atender y poder procesar los contenidos. Yo creo que este es un problema enorme, porque además me parece que ese problema tiene una base muchas veces cultural, más allá de lo fisiológico y patológico que pueda estar presente en parte del alumnado, ¿no? Entonces ahí es todo un tema que tenemos también a procesar, porque bueno, los chiquilines viven en un mundo absolutamente dinámico, y acá hago mea culpa también del sistema educativo. Tenemos un sistema educativo muy arraigado en una forma del siglo XIX o del siglo XX con suerte, ¿no? Con un sistema casi de la revolución industrial y de fábricas, y con chiquilines aprendiendo de otro modo, ¿no? Entonces les cuesta concentrarse, pero y sentirse atraído por los modos en los cuales les acercamos el conocimiento, pero lo cierto es que también están bombardeados como nunca en la historia de la humanidad por información, por estímulos, y les cuesta mucho concentrarse, ¿no? Yo tengo alumnos, incluso en la universidad, que cuando uno les da un repartido con pocas páginas, te miran con cara de estos para todo el año, y les cuesta concentrarse en lecturas más allá de los 15, 20 minutos. Quienes estamos, y si ustedes algunos tienen experiencia, han pisado un aula y dar una clase, se podrán ya visualizar que muchos de nuestros jóvenes en estos momentos sostener charlas, exposiciones teóricas que superen los 20 minutos, nos cuesta horrores, incluso a nivel universitario, ¿no? Entonces ahí tenemos todo un problema con la hiperactividad, con la falta de concentración, con la inmediatez. Tenemos chiquilines con un código lingüístico restringido, ¿no? Cada vez están utilizando menos palabras, lectura y escritura de corte alcance, y esto me parece que está mucho en relación también con la pérdida de una tradición de la lectura, ¿no? Cada vez, al leerse menos, también el manejo de la lectura del código lingüístico es menor, ¿no? Bourdieu decía que uno de los elementos de la diferenciación social puede ser la tarea que las familias realizan cuando le leen un cuento a la noche a los niños antes de acostarse, ¿no? La tarea de fomentar la imaginación, de incorporar términos lingüísticos. Esto es algo que cada vez está más ausente también en la cultura del libro, de la lectura en las familias, ¿no? Ese capital cultural objetivado en un libro que de alguna manera se incorpora a través de los nuevos integrantes de la familia. Estamos también en una situación, si se quiere, de cierto rezago cultural en muchas de nuestras familias, y esto, por supuesto, repercute ampliamente y claramente en términos negativos en el sistema educativo, ¿no? Desde ese lugar, yo creo que es importante reivindicar el papel de las humanidades, el papel del campo valorativo. Yo creo que una de las grandes discusiones que nosotros tenemos por dar es cómo podemos incorporar la reflexión en relación a los valores deseables de circular en una comunidad, ver cómo podemos en nuestras instituciones educativas, formación en valores. Yo creo que esto me parece que es un elemento clave que se ha ido perdiendo en la discusión educativa, y es un deber que tenemos por delante de llevar adelante
yo creo que las humanidades, y en mi caso en la filosofía en particular, tiene un gran aporte por hacer en relación al campo argumentativo, que tenemos un gran déficit, que está también a veces relacionado con el modo en que en las nuevas generaciones también están utilizando las redes, ¿no? Las redes sociales generalmente no están aportando mucho en relación al campo de la discusión y del debate. Por el contrario, están generando mucho un efecto burbuja, en donde muchas veces estamos en relación con los que piensan igual que nosotros, y esto implica un gran perjuicio, ¿no? En relación al debate público, a futuro, ¿no? Hemos perdido un poco la tolerancia respecto del que piensa diferente, y las redes sociales un poco utilizadas de ese modo agregan esa complejidad en relación al déficit argumentativo. Como les decía, la reflexión ética, la perspectiva de procesos de largo alcance, yo creo que desde ese lugar también el campo de las humanidades, de la filosofía, ¿no? Del pensamiento general, puede aportar mucho. La flexibilidad intelectual para desempeñarse en cualquier rubro o oficio laboral. El campo educativo muchas veces se está asociando a la matriz productiva, al campo laboral, ¿no? La idea de formar para el trabajo, que yo creo que es un espacio, por supuesto, y una necesidad que tienen nuestros jóvenes, pero también ese espacio laboral muchas veces es cambiante, entonces parte de esa flexibilidad laboral tiene que ver con la flexibilidad intelectual. O sea, lo primero es, lo propedéutico, formar una buena base sólida cultural que permita que el sujeto se pueda desempeñar y desarrollar en cualquier oficio, en cualquier rubro laboral, y que pueda, de alguna manera, sobrevivir a este mundo de la dinámica cambiante, ¿no? Yo creo que por eso formar, ¿no? En la autonomía, en la reflexión intelectual, tiene esas repercusiones. Es clave también, como les decía hace unos minutos atrás, en relación a la formación docente, que yo creo que ahí tenemos que trabajar fuertemente, porque esto es un hecho que sucede a lo largo también de toda América Latina. La formación permanente, ¿no? Muchas veces los docentes egresamos de nuestros espacios de formación, y cuando debería ser el comienzo de la vida intelectual, ¿no? Porque dejamos de estudiar para exámenes, para aprobar y tener un título, ¿no? Y podemos seguir desarrollándonos en el campo intelectual, en el campo profesional. Bueno, muchas veces las dinámicas incluso de supervivencia económica en las instituciones nos llevan a tener muchas horas de trabajo, y al no haber políticas claras de formación permanente en casi todos los sistemas políticos educativos de nuestra región, bueno, eso que podría ser el comienzo de la vida intelectual, muchas veces es el fin de la vida intelectual, y empezamos a ser burócratas dando clase, ¿no? Y eso es un riesgo fuerte que tenemos en nuestra profesión educativa, ¿no? Es necesario concebir desde ese lugar al profesor como un trabajador cultural capaz de cambiar el mundo ¿no? Desde la escuela, ¿no? O intentarlo, ¿no? Más allá de esa sensación de omnipotencia en la educación, no lo quitamos, poder egresar de los espacios de educación con líneas de investigación, tener políticas fuertes en la formación permanente, ¿no? Sobre todo con esto que decía, que tenemos un alumnado cambiante y los desafíos son permanentes, ¿no? Los rasgos de esta situación pandémica, los rasgos de las dinámicas y de los desafíos a los que nos llevan estos alumnos del siglo XXI implican una formación en servicio permanente, y este es otro de los grandes desafíos que tenemos por delante. Y bueno, un poco para ir cerrando y dejar espacio al intercambio, a las preguntas de ustedes, que me parece que es la zona más rica, más allá de mi stand-up sobre el campo educativo. Yo creo que bueno, que en tiempos de coronavirus tenemos algunas pandemias que son más complicadas, ¿no? Yo creo que la principal vacuna que necesitamos desarrollar es educativa, es cultural, es fundamentalmente ética, antes que biológica. Así que los invito desde ese lugar a seguir pensando juntos, a seguir construyendo redes de pensamiento. Los desafíos son muchos y nos estamos jugando el futuro con desafíos amplios. Así que bueno, les agradezco la atenta escucha, y dejamos
espacio para el intercambio. Gracias. Habilita tu micrófono, Carla, está apagado. Gracias, Pablo. Decía que les había avisado que iba a ser interesante esta charla y cómo cambió el centro de desafío, porque la pandemia nos ha dejado en evidencia estos puntos que nos iba recorriendo tanto en la dinámica de la familia, en nuestras dinámicas de aula como docentes. Hay una pregunta que nos ponen acá en el chat. Dice, ¿el problema es educación presencial versus educación virtual o el control de la tecnología y el conocimiento por parte del capital? No, a ver, sí, yo no quiero caer en falsas oposiciones, por supuesto que no. Perdón, escucho cortado a alguien. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos bien, Pablo. Bien, bueno, le decía así que por supuesto que no hay que caer en las falsas oposiciones de pensar que tenemos que elegir entre la presencialidad y la virtualidad. De hecho, podemos pensar en un sistema educativo mixto, llegado el momento. Lo que yo me refería es que hay condiciones culturales, educativas, previas, sobre las que debemos trabajar fuertemente para que todos puedan aprovechar ese espacio de la virtualidad. Evidentemente, algo tiene que ver con lo tecnológico, con el uso de las tecnologías y con el capital, ¿no? Por supuesto, que es mejor aprovechado por quienes tienen esas condiciones materiales y culturales incorporadas, ¿no? Y eso es un desafío importante. Nosotros no podemos pensar que hay una real democracia, que hay una real priorización de los derechos culturales de todos nuestros jóvenes, porque no alcanza con simplemente tener la herramienta tecnológica, que no deja de ser un medio, ¿no? No es un fin en sí mismo, sino es un medio, y lo que nosotros debemos proveer es las mayores oportunidades a aquellos jóvenes que ese medio no lo pueden utilizar del mejor modo posible, ¿no? O sea, o que corren en desventaja. La mediación intelectual, más allá del mundo de la tecnología, la mediación intelectual del adulto, del educador, de la familia, de los comunicadores, sigue siendo el elemento decisivo. Nosotros estamos como nunca, por ejemplo, en relación con el mundo de la información. Como nunca en la historia de la humanidad tenemos acceso. Pero yo les digo a los chiquilines, busquen Aristóteles en un navegador y le van a aparecer 14 millones de referencias. El tema es cómo navegar críticamente, cómo poder discriminar en ese mar de información, ¿no? Algunos autores ya están hablando de la intoxicación informativa que está padeciendo la humanidad. Entonces, como nunca también tenemos acceso a la información, pero como nunca necesitamos la mediación intelectual para poder utilizar del mejor modo esa información. Y lo cierto es que en esa utilización de la información, en esa relación crítica y de autonomía intelectual con el mundo que nos pone al alcance de la tecnología, hay algunos que se están viendo favorecidos, bien, y ojalá que así siga siendo. No hay que igualar hacia abajo, sino hay que, aquellos que están más hundidos, ¿no? y que tienen una relación menos crítica o que no están accediendo a esas bondades de las nuevas tecnologías, y bueno, yo creo que son nuestra prioridad en el campo educativo para que haya una mayor, podamos hablar de una mayor igualdad de oportunidades, ¿no? Porque lo cierto es que, como lo decía hoy, me parece que muchos se están quedando excluidos de esa sociedad del conocimiento, de esa bienvenida a la sociedad del conocimiento, ¿no? Y tanto para la integración en la sociedad del conocimiento como para tu propuesta de fortalecer esas bases culturales, nos dejaste algunas pistas, pero me gustaría que profundizaras en bueno, cuáles serían los caminos, cuáles serían los lugares para fortalecer estas bases culturales.
Bien, yo lo primero creo que hay que trabajar fuertemente en los territorios con las familias, ¿no? Puedo hablar un poco de lo que puedo conocer de la experiencia en Uruguay. Muchas veces las instituciones educativas, por ejemplo, carecen de equipos interdisciplinarios, todas. Algunas los tienen, otras no. Yo creo que hay políticas que tienen que ser nacionales, que tienen que ir mucho más allá de lo que puede hacer la institución liceo relacionándose con su contexto, ¿no? La educación institución escolar, ¿no? Y hay que trabajar fuertemente con intentar fortalecer el grosor cultural de las familias. Más allá de que el alumno vaya a las instituciones educativas, están en una institución educativa 4 o 5 horas, y después están 19 horas, 18, 19 horas en el afuera, ¿no? En su familia, en su contexto barrial. Entonces hay que trabajar fuertemente en los territorios. Nosotros cuando vemos que muchos de estos chiquilines que empiezan a quedar rezagados, que empiezan a desertar del sistema educativo, cuando rastreamos en el vínculo, ¿no?, que establecen las instituciones con las familias, vemos que muchos vienen de familias que van de repente 3, 4 generaciones de fracaso educativo. Entonces no es casualidad. Hay claramente un vínculo fuerte entre el fracaso educativo familiar y que esto casi se hereda culturalmente, ¿no? Si bien hay movilidad social, es mínima. Cuando nosotros analizamos, lo puedo decir respecto a Uruguay, si analizamos los últimos 40 años, tenemos que algunos chicos de contextos marginales, críticos, comienzan lentamente a poder llegar a algún nivel alto de la educación media. Mirándolo en perspectiva, los números son casi insignificantes. Hay mejorías, pero podríamos hablar de que llevamos un estancamiento, estamos estancados hace 40 años, ¿no? De hecho, algunos países de la región han subido fuertemente en ese sentido. Chile y Perú, por ejemplo, ¿no?, que han avanzado bastante. Habría que ver a nivel cualitativo cuáles son los resultados, pero sí a nivel de egreso o de que algunos quintiles más bajos comiencen a llegar a la universidad, se ha dado con mayor fuerza en otros países de la región, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, Carla lo conoce, ¿no?, un barrio que voy a nombrar, que es Casaballe, que es un barrio de contexto de periferia, de contexto crítico. Tenemos números que, por ejemplo, el 0,9 de los jóvenes que nacen ahí llegan a la universidad. O sea, menos de 1 de cada 10 jóvenes sabemos que van a llegar en la universidad habiendo nacido en este barrio. En otro barrio, por ejemplo, que es Punta Carreta, que es un nivel socioeconómico alto, está entre 7 y 8 de cada 10 jóvenes que llegan al espacio universitario. Entonces, estamos hablando de un 8-1 en una ciudad, Montevideo, que es una ciudad relativamente chica, o sea que en poca distancia tenemos esa diferencia social. Y eso sí, iba a acotar eso, que mucho. justamente estos chiquilines pueden estar en el centro de la ciudad en 20 minutos y tienen locomoción para ir y tienen enseñanza secundaria, institución de enseñanza secundaria en su propio barrio. Y esos son chiquilines los que menos del 0,1% acceden. Bueno, y esto, no sé, a mí es realmente lo que más me inquieta, ¿no? O sea, a nivel de la profesión y desarrollo ético que nosotros podemos tener como educadores, es qué podemos hacer para poder, en algún modo, revertir esa situación, o sea, para poder brindar una mayor igualdad de oportunidades. Porque si no, en verdad nunca estamos desde ese lugar en relación a una democracia de derechos culturales reales, ¿no? No discursivos. Y ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente, porque esto, por ejemplo, sucede en Uruguay siendo una sociedad bastante homogénea, o como decía Carla, estamos hablando de barrios que la diferencia es media hora, ¿no? Y tienen servicios, ¿no? También, con o sea, transporte están las instituciones público, ¿no? escolares Media hora de presentes. transporte público. Exacto. Y esto no puede suceder, digo, no debería suceder. Yo creo que parte de, volviendo a la pregunta original, es trabajar fuertemente en políticas públicas que trabajen en los territorios y con la familia, y nos va a llevar tiempo, como le va a llevar tiempo a toda la región, porque América Latina, Uruguay les contaba, tiene un egreso de 4 de cada 10 jóvenes en educación media. Está muy mal en términos comparativos con la región, pero la región es 6 de cada 10 en América Latina tienen secundaria completa, ¿no? O sea que igual en grandes rasgos América Latina
tiene muchos problemas con el egreso, o sea, con tener aunque sea 12 años de formación escolarizada, ¿no? Y esto es, a nivel de cómo construimos el futuro, son números terribles, digo. Estamos construyendo el futuro desde ahí, con chiquilines que ni siquiera tienen la educación media básica completa, ¿no? Claro. En el chat, Pepe Mármol nos acotaba que lo que les pasó allí en Ecuador es la dificultad de conectividad. También teníamos de hace un ratito una pregunta que nos acercó Carlos Ferraro sobre la realidad uruguaya, si al tener el plan Ceibal, cómo había sido el vínculo de los docentes con los estudiantes. Sí, sí, un poco lo hablé al pasar. Sí, el plan Ceibal lo que permitió fue que nosotros declaramos la emergencia sanitaria un sábado. Recuerdo, un viernes de noche tuve clase, el sábado declaramos la emergencia sanitaria y mucho antes de tener directivas claras desde el gobierno respecto de cómo iban a continuar las clases, rápidamente los docentes migraron a las plataformas que ya estaban presentes, ¿no? Y los alumnos también. Eso creo que tuvimos una ventaja comparativa en relación a otros países de la región. No, desconozco la realidad de Ecuador y sé que también en otros países el problema ha sido la conectividad, ¿no? O sea, la parte material, que es la primera. O sea, Uruguay tuvo el impacto del plan Ceibal, que es un plan que comenzó hace 15 años y que entre sus premisas estaba cortar el acceso a la brecha digital, por lo cual comenzamos a colocar en cada mano de nuestros alumnos de la escuela y de la educación secundaria una laptop, ¿no? Esto tuvo un impacto claro y fuerte y marcado, digo, ¿no? Por lo menos en torno al acceso cortó mucho la brecha digital. Diría que Uruguay es uno de los países en estos que está primero en el ranking de acceso a Internet, ¿no? Y eso es un elemento fundamental. O sea, el elemento que podemos discutir es el segundo, que es la pata que le continúa al poder acceder a una computadora. Lo primero es acceder, ¿no? Como creo que alguien decía por ahí que en Ecuador se había tenido un problema con la accesibilidad. Ese es el primer paso, evidentemente. El segundo es qué uso le damos, qué herramienta, en términos educativos, ¿no? En términos pedagógicos, le damos a esa herramienta. Y ahí es donde de repente el plan Ceibal podemos decir que está un poco en el debe en Uruguay, ¿no? Ha cumplido la parte del acceso y todavía tiene mucho por cumplir en la utilización estrictamente educativa de la herramienta, ¿no? Ese es el gran desafío que tiene por delante Uruguay y que quedó marcado en esta situación. O sea, primero accedimos todos, eso hablaba justamente de lo beneficioso que había sido en ese sentido el plan Ceibal, pero cuando lo fuimos a utilizar en términos educativos pedagógicos, terminó arrojando números complicados, ¿no? Y desconexiones, y problemas en comprender las dinámicas de pedagógicas en términos virtuales, ¿no? Que hablaba de que había una escasa formación docente en relación a la utilización de las plataformas. Ese es el gran desafío que tenemos, es profesionalizar, generar una cultura digital asociada a lo pedagógico y a lo educativo. Los chiquilines en los hechos acceden a la máquina, pero no le estaban dando un uso educativo. Por ahí la usaban para ver videos, conectarse a la red, pero bueno, evidentemente era un uso que no estaba del todo asociado al educativo y que ahora quedó claramente marcado con esta situación, ¿no? Que es uno de nuestros déficits. Ahí está. Y los docentes tampoco lo supimos usar, ¿no? Nosotros se da eso, Pepe, respondiéndote un poco que, como dice Pablo, la conexión la tenemos, pero no supimos aprovecharla debidamente. Pablo, como estamos más cortos de tiempo, voy a leerte todo. Hay algunos que son comentarios y hay algunas preguntas y están relacionados entre sí. Dice David Silva, dice, otro problema es el hecho de que más de 1 millón de jóvenes no ha podido ingresar a la universidad por la presencia de unos supuestos exámenes de ingreso. Adriana Borja nos está comentando, dice, creo que el problema también en la educación pública es la malla curricular. Eliminaron materia de computación.
Con ello, los niños y jóvenes no pueden conocer bien la utilización de estas herramientas tecnológicas y el analfabetismo tecnológico en zonas rurales, imagínate. Ana Soledad Mancilla nos está diciendo, Pablo, buenas noches. ¿Qué espacio hay en este contexto para pensar la tarea de los y las docentes como claro sostén en la escuela? Pienso en la enorme responsabilidad que ha caído sobre ellos y la exigencia. ¿Cómo evalúas su trabajo teniendo en cuenta que se ha visto sujeto, así como en los estudiantes, a sus posibilidades de conexión y recursos materiales? Creo que un poco lo hemos contestado. Y acá David Silva nos vuelve a recordar, dice, los PhD son a futuro la nueva élite del país, son los que se llevan el 50% del presupuesto del Estado. Se eliminó la Facultad de Filosofía y Letras y no funciona la superuniversidad para formar docentes para todo el país. Desde los últimos gobiernos han destruido el sistema educativo nacional. Han destruido la educación bilingüe que beneficiaba la educación para nuestros pueblos originarios. ¿Cuál es tu opinión, amigo Pablo? Y cierro con un comentario más de Adriana Borja que dice, también en Ecuador, uno de los problemas que en su gran mayoría los docentes no manejan herramientas o sistemas que permiten mejorar la educación, el gran desafío de los docentes y estudiantes. Sí. Bueno, hay muchas preguntas o aseveraciones que tienen que ver con la realidad educativa ecuatoriana, que bueno, en ese panorama de que no el ingreso, pruebas de ingreso, que pueda dejar gente afuera, que desaparezca o que no esté presente la formación en el campo de la informática, o que no hayan recursos mayores para una formación en filosofía y letra en la universidad, bueno, me parece que son retrocesos, ¿no? Ese es en esos tres ítems me parece que implican un retroceso, ¿no? Por supuesto, creo que hay que avanzar fuertemente, lo decía sobre el final de mi exposición, en el campo de las humanidades, de la filosofía, de las letras, de la historia, sin separar todo lo que tenemos, ¿no? Sin crear otra falsa dicotomía, que es pensar que el resto de las materias no aportan, o las áreas disciplinarias no aportan en reflexión humanística. No, todas aportan, digo, específicamente el campo de las humanidades tiene mucho para dar, porque es su campo, ¿no? Pero no creemos también desde ahí falsas oposiciones. Por ejemplo, el campo de la informática me parece central, o sea, la construcción de una ciudadanía digital es un elemento clave, ¿no? Y son las puertas de acceso real al siglo XXI. O sea, entonces, me parece que es fundamental formar en ese sentido transversalmente e interdisciplinariamente, ¿no? O sea, poder trabajar desde el campo de la ciencia, la tecnología. Yo creo que la base siempre, cuando me refiero a esa base propedéutica desde el campo de la filosofía, es preguntarnos el por qué y el para qué estamos formando, ¿no? O sea, esas primeras preguntas que provienen del campo de las humanidades o de la filosofía, yo creo que son centrales cuando nosotros pensamos en el diseño curricular de un plan nacional de educación, un plan nacional de cultura. O sea, ¿qué tipo de sujeto, de ciudadano, que yo creo que la educación es formar ciudadanía, estamos pensando, ¿no? ¿Cuál es el perfil de egresado del sistema educativo más allá de formar gente que pueda acceder al mercado de trabajo, ¿no? Es pensar qué tipo de hombre, qué tipo de ciudadano, qué tipo de mujer estamos pensando, ¿no? De valores humanísticos, ¿no? Que un poco han quedado o están quedando muy atrás en algunas propuestas educativas, ¿no? Muchas veces se piensa en una educación muy atada al campo laboral o al campo. Pienso en un texto que les recomiendo leer, de Marta Nussbaum, que se llama Educación sin fines de lucro, o sea, sin fines de lucro, pero se llama, directamente, sin fines de lucro, y que habla justamente cuál es el aporte del campo de las humanidades a la constitución, ¿no? A la construcción de una mejor democracia, ¿no? Que yo creo que eso es lo que tenemos que preocuparnos también, porque si bien las nuevas tecnologías no permiten la posibilidad de generar espacios de discusión y de acceso que antes no teníamos, tenemos que preocuparnos ahora de dotar de calidad a esos debates, a esas discusiones públicas, ¿no?
Ese es el segundo paso que hablaban. Una cosa es acceder y otra cosa es la calidad, ¿no? Lo que hacemos una vez que accedemos. Y ahí está nuestro gran desafío, ¿no? Es dar ese segundo paso. Luego de acceder, intentar darle el mejor uso posible a las herramientas tecnológicas. No sé si me quedó alguna pregunta o algo en el debe. Si no me lo recordás, Carla. No, está cubierto, digamos, los comentarios. Como esa doble cosa, ¿no? Algo marcado, lo que me va quedando, algo marcado por las condiciones, pero como cuando las condiciones estuvieron dadas tampoco las pudimos aprovechar. Exacto, exacto. Y bueno, y eso habla un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Y ahí está el desafío, ¿no? Porque eso deja al desnudo situaciones que las tenemos que tomar, que forma parte de la autocrítica que tenemos que hacer también desde los espacios docentes y forma parte de los desafíos inmediatos que tenemos. Adriana, no sé si quedó contestado tu planteo. Adriana Borja, no sé si quieres agregar algo. Sí, quizás se me pasó, por eso, perdón, por eso le preguntaba. Quizás alguna pregunta no quedó. No sé si le podemos dar el audio a Adriana. Buenas noches, Adriana. No te escuchamos, tenés el audio abierto, pero no te escuchamos. Tal vez en tu dispositivo no está el audio abierto. Nada. Para la próxima voy a saber leer los labios, prometo. Si alguien quiere participar, por favor, solamente sí, la mano y... hay que darle, claro, tiene que darle espacio para habilitarle el micrófono, ¿no? Sí, está habilitado ya el micrófono de Adriana. Bien, la escucho entonces. Pablo, mientras tanto, alguien se anima más a participar. Si me permites, dentro de unos años es quizás cuando vamos a ver los resultados de esta situación de la pandemia. Dentro de unos años vamos a ver que los jóvenes, los que quieran entrar a la universidad, quizás los que ahora no pudieron, pero los que ahora están en escuela van a estar complicados. ¿Qué va a significar eso para América Latina o para el mundo en todo caso? No, y es un problema. Y para la región más, si tenemos una comparación insisto, con esto, con la utilización que se le puede haber dado a los medios tecnológicos para acercar en relación a los contenidos en otros países, ¿no? En otras regiones del mundo, ¿no? Es como la diferencia que yo contaba, que sucede a la interna también en Uruguay y debe pasar también en los países de la región, que quienes están en la educación privada han tenido una mayor continuidad pedagógica, ¿sí? O sea, no ha habido una ruptura fuerte en relación a los contenidos. Y en la pública eso ha sido un cimbronazo mucho más fuerte, ¿no? Por lo tanto, digo, en esa proyección hacia adelante, lo que vemos es que se van a ir generando una mayor distancia entre quienes tienen fuertemente en contenidos, a pesar de esta situación de pandemia que nos va a dejar rezagado al mundo entero. O sea, en ese sentido todos creo que tenemos un impacto global de rezago, pero algunos van a sentir menos el impacto. Entonces a mí lo que más me preocupa es que ya había una situación de impacto educativo sobre buena parte de nuestra población. Y esto lo va a agravar, ¿no? Yo creo que esos efectos que vos decías, que vamos a sentir de acá a 2, 3 años, o la generación que esté ingresando después en estudios secundarios o en estudios universitarios, van a venir con un rezago de contenidos, porque bueno, lo cierto es que con suerte estamos viendo la mitad de los contenidos que habitualmente trabajamos los docentes con nuestros alumnos. Y eso con suerte. En algunos sectores ha sido mucho menos. Y en algunos sectores, de hecho Uruguay, por ejemplo, ya proyecta una mayor deserción educativa de la habitual. Este es un coletazo inevitable de la pandemia, ¿no? O sea, por eso decía que la pandemia
tiene efectos que no son solo sobre el cuerpo a nivel biológico, ¿no? Tiene efectos a nivel educativo fuerte y que van a implicar una consecuencia importante en los años que vienen, ¿no? Ahí está. Adriana Borja nos aclara aquí que, ¿se me escucha? Sí. Nos aclara que justamente la dificultad que ve es que los docentes no manejan las herramientas que nos permite la virtualidad, sí, ¿no? Ahí tenemos un nodo que habría que influir en la formación docente para estar familiarizados con esto. Claro, luego, por ejemplo, Sonia, sí. Te decía en el plan es Ceibal. otra cosa. Ah, sí, dale, te escucho entonces. Exacto, sí, es otro tema lo que viene a ver. Comentá nomás. Ah, bien, que vos lo debes saber, Carla, también, que acá en el plan Ceibal, yo le decía, acercó la herramienta, pero a nivel educativo, los docentes, con suerte, recibimos algún curso de algunos días en el comienzo del plan Ceibal, y que no pasaba de 2-3 días de formación, y no todos lo recibieron, y es absolutamente escaso. O sea, nosotros, y se dio algún año y otros no, o sea que también tenemos que tener políticas claras de formación permanente en los docentes en relación a la utilización de la herramienta digital. Y estamos absolutamente en el debe en ese sentido, ¿no? Entonces ahí tenemos todo un tema de formación en cultura digital, de la ciudadanía digital de los docentes, no solo de los alumnos, no solo de la población, sino lo que compete a nuestra pata pedagógica, ¿no? De cómo utilizar, cómo sacarle el mejor jugo posible a las herramientas tecnológicas. Y animarnos, lanzarnos, ¿no? Mi trabajo me da gusto también ver cómo una generación de los profesores más jóvenes ayudan a los más grandes y si nos animamos a hacer cursos y a compartir información y a compartir, sí, claro, cosas que encontramos en la tecnología para irnos ayudando y animarnos. Nos llega un comentario de Sonia que dice: la educación es la base de la vida, una juventud formada es el futuro del país, los países deben revisar las políticas públicas de educación. La pandemia forzó a un nuevo estilo de educación, eso es un tema, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a integrar esto? ¿Vamos a volver a nuestra educación del siglo XIX y nuestros recursos de tiza y pizarrón? Gracias, Pablo y Carla, por la reflexión y marcar los desafíos. Bueno, sí, yo creo que algo que sí nos deja, en términos que creo que no van a tener vuelta atrás, la pandemia es la utilización, justamente, de profundizar el uso de los medios digitales, y forzosamente ha llevado a los educadores, aún incluso a aquellos que se resisten a la tecnología, porque también tenemos educadores que se resisten al uso de la tecnología, así que prefieren el pizarrón y quedarse en un modo analógico y tradicional de enseñar, se han tenido que necesariamente volcar al uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Que nos acercan mucho más de ese lugar porque les resulta más familiar también a los chiquinines, ¿no? A nuestros alumnos. Entonces, desde ahí sí tenemos un desafío, porque no tenemos vuelta atrás, me parece. A mí yo creo que en ese sentido hay cosas que han llegado para quedarse. Sí, yo creo que sí, que lo que no pueden es llegar para quedarse, para profundizar las brechas, o sea, que hay mucha gente que le saque mucho jugo a esta situación y gente que queda al margen de esta situación, de sacarle una ventaja a las nuevas tecnologías, ¿no? Por eso tenemos que redoblar esfuerzos y hay una responsabilidad que es profesional y que es ética de los docentes de hacer el mayor esfuerzo posible para que eso no suceda, o sea, ¿no? Para poder trabajar en relación a que esas ventajas sean para la mayor cantidad de nuestros alumnos posible, ¿no? Exactamente. No se puede dar, ojalá que no demos marcha atrás y que nos dejemos desafiar por los saberes de los estudiantes, porque los estudiantes tienen un caudal ahí y que podíamos intercambiar, podíamos tener la flexibilidad, exacto, de intercambiar esos contenidos. Exacto. Bueno, si no tenemos más comentarios, ¿cómo estamos todos? Otra cosita, solamente un detalle. Quizás también se ha dado otro fenómeno interesante y es que los jóvenes, los que están constantemente en la tecnología, de repente son quienes van apoyando también a sus profesores, van apoyando
para que se puedan acercar a la tecnología, pero eso genera como que una cierta nivelación, no queda como que el profesor muy arriba y el estudiante muy abajo, sino que los puede hasta cierto punto nivelar, y eso también genera una empatía diferente que quizás se podría aprovechar dentro de lo que es la educación. Sí, sí, claro, como lo decía Carla recién, o sea, en ese sentido tenemos siempre para aprender de nuestros alumnos, y ese colocarnos en bajar del pedestal de esa diferenciación que uno, por supuesto que a nivel epistemológico del conocimiento está bien que el docente se coloque en un lugar, pero luego es un lugar para aprender, ¿no? Los docentes aprendemos de nuestros estudiantes, y en ese sentido es un ida y vuelta, ¿no? O sea que también es una oportunidad, y se ha dado lo que tú comentas, ¿no? Que muchos docentes hemos estado aprendiendo del uso que ya tienen por ser nativos digitales nuestros alumnos, ¿no? Entonces, bueno, es un momento, a pesar de todas estas situaciones desafiantes desde un lugar de mejoría, yo creo que también este momento de crisis es un momento de oportunidades, ¿no? Y hay que verlo desde ahí, hacer un análisis de la situación en términos de las cuestiones a mejorar, pero también ver las posibilidades en las que nos coloca esta situación, ¿no? Porque nos permite visualizar muchas cosas que teníamos por mejorar, y nos permite resignificar el vínculo con los estudiantes también desde otros lugares. Así que bueno, tenemos aprovecharlo del mejor modo posible. No sé, David Silva, que estuviste muy activo en el chat, si querés comentar algo más. Hay una manito ahí de Sonia. Ah, no la veo. David, ¿te escucho? A ver, para Sonia, por favor, puede habilitar su micrófono para participar. Buenas noches, Carla y Pablo. Realmente exquisito el diálogo con ustedes, y escucharles ha sido muy entendedor también de la situación que tenemos igual en Ecuador como en Uruguay, como en otros países latinoamericanos, ¿no? Algo que me gustó mucho y realmente quería saber cómo es la respuesta allá en Uruguay, o donde ustedes trabajan, es esto que tú hablas de trabajar en los territorios con las familias. ¿Qué resultados han tenido esto? ¿Existe pruebas de una mejoría cuando se realiza así trabajos con las familias? Estamos hablando del urbano, rural. No sé si puedes darnos un ejemplo de cómo ha sido el trabajo en territorios. Bien. Sí, yo me refería a que hay un trabajo en el territorio de Uruguay, tiene una particularidad en relación a la región. Por ejemplo, nuestro rezago educativo y la deserción educativa se suele dar más en la periferia urbana que en los medios rurales, ¿no? Algo que generalmente en América Latina el rezago y la deserción tiene un rostro femenino y rural, y en Uruguay ese rostro es masculino y urbano, de la periferia urbana, sobre todo el adolescente varón de 15, 16 años, es en donde tenemos los mayores índices de exclusión. Y hay trabajos, muchas veces llevados adelante no solo por las instituciones educativas, sino por el Ministerio de Desarrollo Social, trabajando con asistentes sociales en asentamientos, en lugares de marginalidad social y cultural, que tienen un impacto, que han tenido un impacto positivo en relación a que mucho de ese alumnado se ha mantenido en el sistema educativo. Entonces, hemos perdido menos de chiquilines de los que hubiésemos perdido si ese trabajo no estuviera presente. Yo creo que ese trabajo lo que pasa es que es escaso. O sea, todavía estamos muy por debajo de lo que creo que tendríamos que trabajar en los territorios. Y ese es un desafío que tiene que ver también con nuestras economías, ¿no? Porque tiene que ver también con los apoyos presupuestales a planes sociales y planes culturales, educativos,
que puedan trabajar en los territorios, ¿no? Y también tiene que ver con el modo que pensamos nuestro sistema educativo, que muchas veces es un poco cerrado a los ámbitos universitarios. En Uruguay me estoy refiriendo, ya que no es no universitaria, ¿no? No está en las universidades donde egresa el profesor como se da en otros lugares, ¿no? Y a veces el trabajo con los profesionales universitarios no está muy presente en las instituciones educativas, y yo creo que necesitaríamos mucho más equipos de asistentes sociales, psicólogos trabajando en las instituciones y en los territorios. Y ha tenido, como les decía, un impacto positivo, pero sigue siendo escaso. Esto requiere, por supuesto, también inversión en presupuesto. Y bueno, eso es algo que forma parte de los debates públicos, ¿no? Cómo el presupuesto de un país prioriza o no la relación de los trabajos en territorios, ¿no? Pero la evaluación es positiva, pero positiva en cuanto al impacto que ha tenido, negativa en cuanto a que es muy endeble todavía, o no alcanza para cubrir realmente el sistema, ¿no? Te damos la palabra, David Silva. Gracias. Gracias, un saludo, amigo Pablo, amigos Hola, David. y amigas que están en el panel. Sí, yo lo que intentaba era recordarme un poquito la situación grave que pasa en nuestro país en el ámbito educativo, por reformas que supuestamente estaban dirigidas a mejorar. Lo que se ha hecho es destruir el sistema educativo. Desde hace bastante tiempo se han retirado, por ejemplo, los colegios normales donde se preparaban los docentes para las escuelitas, para la primaria. Después retiraron las facultades de filosofía y letras. Y hay una universidad que se han hecho con la pretensión de formar docentes para el sistema educativo, que no funciona. Entonces, hay un retroceso tremendo desde ese lado de la formación. Luego, a los maestros les han puesto a que todo el tiempo libre que tenían para prepararse, para leer, para hacer actividad gremial, ya no lo tienen, porque tienen que llenarse cualquier cantidad de formularios que exigen los distritos o el Ministerio de Educación, y ahí les tienen, ¿no? Aparte de eso, destruyeron los gremios de los docentes. En cuanto al presupuesto, cada vez se reduce salud y educación. Y contradictoriamente hay una élite de burócratas que se llevan el 50% del presupuesto destinado a los funcionarios públicos. 5,000 burócratas ganan más de $5,000. Entonces, claro, eso era la meritocracia, ¿no? PhDs para que se cree una élite en el país. Entonces, yo lo que quería era remarcar un poquito los problemas estructurales que tenemos aquí en nuestro país. Y luego, con la pandemia, lógicamente, esto se ha agravado terrible, terrible. Hay aquí, como tú bien has dicho, en América Latina tiene un nombre, la exclusión, ¿no? Son mujeres, son niños. Por ejemplo, ¿qué puede hacer un maestro cuando en los hogares de los sectores más humildes se sufre tremenda violencia, ¿no? Contra la mujer, contra los niños? ¿Qué puede hacer un maestro si el propio maestro no tiene tiempo ni siquiera para atender las cosas más emergentes de una manera directa con sus estudiantes? Ahora menos, porque la tecnología no le permite conversar, relacionarse humanamente con estos jóvenes, con estos niños. Entonces yo lo que digo es que ojalá si se pudiera a través de estos foros ir generando propuestas, ideas, utopías, sueños, para que se ilumine el camino, porque el problema que veo es también como, no es un problema para un país o para una región, el problema es en el mundo. Y como tú bien has dicho, las regiones han afrontado de distinta manera, pero aquí en nuestra América Latina el presupuesto,
la parte económica es la que determina un poco también qué pasa con el futuro de la educación. Capaz que nos están dejando solamente a nivel mundial que nosotros produzcamos los minerales que necesitan las grandes corporaciones y les importa nada la educación de nuestros pueblos. Entonces, desde ese punto de vista, pienso que estos foros deberían servir para ir generando ideas, cruzar, animarnos un poco en cómo apoyarnos para que el futuro no sea tan grave como se avisora, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que la pandemia ha agravado, pero el problema es estructural. Muchas gracias, Pablo. Gracias, compañeras, compañeros del foro. Sí, yo comparto y por eso comenzaba mi exposición señalando, recordando que vivimos en la región más desigual del mundo. No la más pobre, pero sí la más desigual, ¿no? Y esto me parece es algo que no podemos perderlo de vista, ¿no? Porque en definitiva todos formamos parte de un modo u otro de la reproducción de esa desigualdad, ¿no? Y no podemos ser ingenuos respecto de eso, y yo creo que se nos va buena parte de nuestra responsabilidad dentro de lo posible, dentro de lo que cada uno puede hacer, sea discutiendo esto en foros, sea incidiendo en el debate público, participando en su comunidad, del modo que sea, pero bueno, siempre me parece, con esto presente, ¿no? De que nuestro compromiso tiene que ser en relación a brindar igualdad de oportunidades, ¿no? En una región, en países nuestros, que donde lo que generalmente vemos es que no hay igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, donde vos nazcas te genera ya buena medida de tu futuro, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos el principal desafío en términos éticos. O sea, esa es la premisa en el horizonte, siempre creo que tiene que ver con una actuación desde el debate ético, ¿no? De qué sociedad queremos ser, qué hacemos por aquellos que están excluidos, ¿no? Sin descuidar, por supuesto, mejorar aquellos que tienen sus ciertas ventajas. Tenemos que trabajar fuertemente sobre todo sobre los que están al margen, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío, y hay situaciones que David relataba que acá que sucede a lo largo de toda América Latina, ¿no? El trabajo burocrático que se carga sobre los maestros en los sistemas escolares a lo largo de toda América Latina es claro. Se dedican a llenar papeles más que a seguir en términos de una formación permanente que es necesaria para colocar ese pienso, y que es necesaria para sentirse profesionales de la educación, ¿no? Es tiempo de ocio creativo, ¿no? La cultura nace en el ocio, en la posibilidad de pensar, de tener espacio más allá del espacio laboral, ¿no? Y muchas veces, incluso por un tema de supervivencia, yo lo decía hoy al pasar también, de supervivencia económica de los docentes, requieren que un docente tenga que tener 40, 50 o hasta 60 horas semanales de trabajo, más las instancias de corrección, más las instancias burocráticas. Eso hace que, por ejemplo, un docente muchas veces no tenga tiempo ni para leer un libro por fuera del dictado de clases. Y es imposible pensar que un educador no sea un intelectual leyendo libros, creando, escribiendo, reflexionando, teniendo instancias de intercambio con sus colegas en su país y en la región, sintiéndose un intelectual, ¿no? Y no simplemente alguien que está dictando clases y llenando formularios para la burocracia educativa, ¿no? Que es parte de la cosa, pero debería ser mucho menor. Entre otras cosas, deberíamos tener un salario como que nos permitiera trabajar no más de 20, 25 horas y poder seguir profesionalizándonos, ¿no? Porque yo creo que eso en definitiva va a redundar en toda la comunidad, un beneficio para todos. Sí, Adriana Borja hoy planteaba en el chat también que
dedicaban mucho tiempo al papeleo, ¿no? La burocracia Sí. que nos va comiendo nuestra tarea docente. Nos va comiendo, sí. No nos deja, no nos da ganas de, a veces hasta por cansancio, deberíamos estar haciendo, ¿no?, maestrías, posgrado, consumiendo cultura, devolviendo en lectura, ¿no? O sea, un trabajo de investigación como se requiere un profesional de la educación. Y lo cierto es que, bueno, muchas veces estamos tapados por la burocracia y por la necesidad de tener muchas horas docentes, ¿no? Claro. Estoy segura que puede haber formas de llevar y sistematizar la tarea docente que le sirva al docente y que no sea en función del sistema controlador de lo que hacemos, de horarios, de cantidades, ¿no? Y que fuera esa tarea administrativa, eso que se le pide al docente, que le sirva al docente para que reconozca y acumule su propia tarea. Varios desafíos van quedando, Pablo, en nuestra formación, en el escuchar, en el intercambiar con nuestros estudiantes, también los saberes. Creo que hay varias pistas en lo que nos vienes planteando hoy. Yo quisiera aprovechar Nosotros un te queremos minutito. agradecer este tiempo. Espera que Pepe va a ver. Por favor. Sí, quería aprovecharme de este espacio para, a partir de una lamentable noticia que conocimos acá en Ecuador hace una hora, un par de horas a lo mucho, del fallecimiento muy sensible de un educador a través de los medios, a través de la radio específicamente, el padre Pedro Niño, un jesuita que llegó hace 40 años a Ecuador y que a través de su emisora, la radio Irfeyal de Fe y Alegría, suplió en muchísimo la carencia de escuelas en los sectores más desposeídos, sobre todo del país, porque estuvo presente este proyecto de educación radiofónica a través de en diversas regiones del país. Entonces, al tiempo de expresar nuestro sentimiento, nuestro profundo sentimiento de pesar por esta sensible partida del padre Pedro Niño, yo quería consultarle a Pablo qué importancia tienen en los procesos de educación y de cubrir los espacios precisamente a donde no llega la educación formal. Estas alternativas de cubrir en algo los espacios de escolaridad a través de los medios, en este caso de la radio. Bueno, antes que nada, bueno, un saludo sentido por entonces una pérdida importante y ojalá se puedan levantar esas banderas, ¿no? O sea, que alguien pueda continuar en esa tarea, porque yo creo que, lo decía también al comienzo, que la educación, por supuesto que no es un asunto únicamente de las instituciones formales y de los educadores que están trabajando en la educación formal. Es algo que comienza, como decía, en la familia, que es el primer lugar, pero luego tenemos justamente el espacio de la comunicación, de los diversos medios públicos o privados, que yo creo que parte de su responsabilidad y compromiso social es trabajar justamente en relación a la educación entendida, ¿no?, como un espacio integral a la construcción de capital cultural, y desde ahí es clave el papel que juegan los medios. Yo creo que es central, tanto que muchas veces yo digo que a veces nosotros podemos ingresar al aula, ir perdiendo un partido en términos futboleros, no como nos ganó Ecuador el otro día, por cierto, vamos a dejar ese tema de lado, pero podemos empezar a perder 3-4-0 un partido si no nos acompañan los medios de comunicación, los diversos actores que inciden en la construcción educativa y cultural, porque los chiquilines están un ratito en nuestras instituciones y el resto sucede afuera, ¿no?, en contacto con los diversos medios, con los aparatos tecnológicos. Entonces, la utilización de ese tipo de herramientas y la responsabilidad social y educativa que tiene un comunicador, que tiene un periodista, es clave, es clave. Yo creo que es central y a veces lo perdemos de vista porque puede colaborar como puede generar mucho daño, ¿no? Entonces,
a veces tenemos esa influencia del mundo, ¿no?, por fuera del contexto institucional, educativo, formal, que los chiquilines cuando ingresan al aula podemos estar perdiendo un partido que lo estamos perdiendo en ese afuera, ¿no? Por eso yo creo que ahí los gestores culturales también, ¿no?, que trabajan en el ámbito de la gestión cultural, del diseño de políticas públicas, a todos les cabe una responsabilidad fundamental, porque tampoco podemos pensar o colocar que es el docente en las instituciones educativas los que de alguna manera van a salvar esa situación si está en déficit, ¿no? No, eso es imposible. Nosotros no podemos, no tenemos ese grado de omnipotencia y poder. Trabajamos en relación al resto de los actores de la sociedad y lo que hagan las familias, los comunicadores, los gestores culturales, los políticos, es clave en nuestras posibilidades de educar. O sea que esas tareas, me parece que son elementales, ¿no? El trabajo que reseñabas, que hacía este educador a través de la radio, yo creo que es fundamental, es fundamental. Bueno, si no hay más comentarios, agradecemos la participación, agradecemos tu tiempo, que nos hayas traído esta inspiración, Pablo. Agradecemos de vuelta a Signis América Latina y el Caribe, al Instituto de Espiritualidad Santa Teresa del Niño Jesús, a la Comisión Ecuménica Ecuatoriana de Justicia y Paz y a Signis Ecuador por este espacio para pensar juntos. Muchas gracias. Bueno, les agradezco nuevamente y después dejaré por ahí también mis datos de contacto por si alguno quiere continuar comunicándose, seguir discutiendo estos temas. Como lo decía al comienzo, estas instancias son riquísimas para poder establecer contactos y el trabajo en red. Los problemas en América Latina, en particular en torno a la educación, pero en general, están muy vinculados, y yo creo que pensar junto a los otros es siempre un aporte fundamental. Así que bueno, desde ya, por supuesto, quedo a las órdenes de seguir disfrutando y seguir pensando juntos, que es una tarea que a mí me apasiona y que creo que además que es muy necesaria, ¿no? Así que gracias por la oportunidad del intercambio.